Vamos a meter, como prometimos, con qué le dijo la Corte a Cristina Kirchner. Recordemos que había alrededor de 12 recursos y que la Corte solamente decidió en 3. Los otros 9 quedaron al costado. En esos 3 votaron los 4 jueces que tiene la Corte. No hubo una sola disidencia. Si esto fuera un partido de fútbol, Cristina perdió por goleada. El abogado, obviamente, Veraldi, que es quien está hablando en estos momentos, que habló y que dijo y que atacó bastante a la Corte, fue el hacedor o el arquero, digamos, de esa derrota, de esa goleada. Entraron todos los goles, todos los goles al arco. Como digo, 12 recursos, la Corte trató 3 y en esos 3 no le dio la razón y habilitó a que el juicio oral empiece a transitar. Estamos hablando del juicio oral de vialidad, aquel que se inició con una denuncia de Lilita Carrió allá por el 2008, habilitó a que la última instancia del juicio empiece. Justamente, el objetivo de Cristina Kirchner y de todas las defensas, o de por lo menos la defensa que ella enarboló, era justamente que ese juicio no empiece. Y esto hay que entenderlo. No era el objetivo que el juicio la declare inocente, porque para eso hay otro tipo de recursos y otro tipo de defensas que la expresidenta y la actual vicepresidenta no ejerció. El objetivo de la defensa era exactamente que esto que está por iniciar no inicie nunca, que nunca lleguen los alegatos y que nunca llegue la acusación fiscal. Ahora bien, con unas placas vamos a repasar qué fue lo que la Corte le dijo y qué fue lo que le pidió Cristina Kirchner, como para entender un poco esto. Fíjense en esta primera placa que tenemos. Dice que básicamente lo que la Corte le dice es: acá usted no argumentó nada, no hay argumentos. Yo entiendo, no le dice así, obviamente, pero sí figuradamente, yo entiendo su diatriba tribunera, que usted le habla a esa porción de gente que le cree, le diga lo que le diga. Pero esto es otra cosa, esto es un proceso. Acá hay que fundar. ¿Qué le dice la Corte? Le dice: no se ha explicado una resolución cuya consecuencia es la mera remisión de los planteos. Y le dice que la presidenta acá pedía que el juicio pase a otro fuero, lo que se llama incompetencia, es una cuestión técnica. Pero dice que los actores judiciales, lejos de velar por la vigencia de nuestra Constitución, se han plegado con un inocultable interés político a una desenfrenada, inédita y embestida política mediática judicial. Eso es lo que Cristina dice. Acá hay un grupo de gente que viene contra mí. ¿Qué le dice la Corte? Pruébelo. Aporte pruebas. Es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano de la Argentina frente a una cuestión judicial de este tamaño. Usted dice que la persiguen, pues aquí estamos para escucharla. Pero hable, aporte pruebas, aporte documentos. ¿Qué le fue diciendo la Corte? Vamos a ver otra placa. Una segunda placa sobre este tema. Cristina le dijo: se ha colocado a mi parte en un estado de absoluta indefensión, ¿no? Una privación de derechos, una grave situación de denegación de justicia. Eso es lo que estaba pidiendo Cristina Kirchner en estos recursos. Soy prácticamente una perseguida. De hecho, eso es lo que dice. Soy una perseguida política. Dice: hay una posible agresión a la democracia. Por juzgarla a ella dice: hay una posible agresión a la democracia, y dice que está en riesgo el normal desarrollo de las instituciones democráticas del país. A ese nivel llega los escritos que presenta el abogado de Veraldi, que posiblemente los hace no tanto por su convicción jurídica, sino por pedido de su clienta, en este caso, difícil de manejar, imagino. La Corte, nosotros encontramos que haya encuadrada o configurado nada de gravedad institucional. Acá no está en riesgo la República, ni la democracia, ni mucho menos. Dice, tampoco hay una influencia determinante suya. La Corte, en otros términos, le dice: la gravedad institucional se da justamente por los hechos que se ventilan, no por los protagonistas. Y usted no reviste otro carácter que un ciudadano más. Porque haya gente determinante para la vida política argentina no quiere decir que sea de gravedad institucional. La gravedad institucional sí es relevante, pero por los hechos que se ventilan, no por los personajes que están adentro, ¿no? Fíjense cómo la Corte fue encuadrando
esto que nosotros ya nos hemos acostumbrado a escuchar en público de Cristina, pero justamente estas afirmaciones que nunca, jamás pueden ser respondidas por nadie, porque Cristina Kirchner no se deja preguntar, desde hace muchos años que no se deja preguntar. Me suenan algunas entrevistas de campaña que hizo allá por 2015 y creo que después nunca más nadie le preguntó más nada. Entonces, esas afirmaciones que se hacen público sobre que estamos frente a un hecho de gravedad institucional, que las instituciones están pasando por encima, que los jueces, la Corte le dice, acá no pasa nada de eso. Y es más, usted tuvo toda la oportunidad de presentar la prueba y no lo hizo. En ese punto fue la defensa de Cristina Kirchner y a ese nivel tuvo que llegar la Corte. A ese nivel les diría de respuestas básicas frente a planteos que no tenían ningún asidero judicial, ningún asidero en las pruebas, que no tenían argumentaciones, que eran ni más ni menos que enormes y efectivos discursos políticos con los que Cristina Kirchner nos ha acostumbrado el último tiempo. Hay un tape de Cristina Kirchner hablando sobre el tema de la justicia. Ella nos acostumbró a entender o a decir o a pensar de que hay una persecución política. Jueces de todas las instancias le dijeron, esto no es así. Llegó a la Corte, perdió por goleada en la Corte y la Corte le dijo, si usted cree que hay eso, lo primero que tiene que hacer es argumentar. Esto dijo y esto sostiene Cristina Kirchner, a su vez, de la justicia hace pocos días, hace unas horas en Avellaneda. El partido judicial, y fíjense que no digo más, porque no hay poder judicial en la Argentina, hay partido judicial que ha tomado partido decididamente, no solamente en la economía, porque además también son los que tienen la cautelar. Estimado, Sí, Maíz. ¿cómo andás? Pero bien, un placer estar con vos acá. Bueno, lo mismo digo. En serio. Veo ahí que tenés algunos... Siempre venís ando munido de alguna documental. Es que como me olvido de las cosas, viste, mejor traer los bachetes. La tenemos a Cristina Kirchner encendida, digamos, con discursos absolutamente económicos, ¿no? Nos está explicando la inflación, nos está explicando por qué suceden las cosas, nos está explicando, digamos, cuestiones de la balanza comercial. Inventa más que... Bueno, ¿qué te produce? Eso te iba a decir, digamos, ya me sacaste, ni te hago la pregunta, pasemos a otro tema. No, pero veamos por qué inventa. ¿Qué te produce? Mira, cada vez que habla de economía, ¿vos te acordás cuando hacía los discursos en el gobierno anterior? Te decía, porque logramos que, qué sé yo, no sé, aumentó la producción de calamares y pescamos, no sé, 5.200.628 calamares más.